El chirrido no era el problema. El rey Oren Blackmane había vivido toda su vida en el fuerte Blackwood. Era una fortaleza cuyas piedras recordaban al primer Alpha Blackmane y cuyas tuberías recordaban, como mucho, el día anterior. Los chirridos eran la música de fondo. El problema era que este chirrido en particular, que provenía de una tabla del suelo junto a su cama, era nuevo. Y Gemma, su compañera, su reina, el centro tranquilo e inquebrantable de su mundo, se daba cuenta de todo lo nuevo. Él la observó, paralizado en el umbral de la puerta, mientras ella se arrodillaba junto a la cama. Tenía el ceño fruncido en señal de concentración. No estaba molesta, estaba diagnosticando. Quizás un clavo suelto, o madera deformada por la tubería del ala oeste que goteaba sin cesar. Su competencia fue una de las primeras cosas de las que se enamoró, y en este preciso momento estaba a punto de arruinarle la vida. No, 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 Tony, no, Saturn, no, Saturn, no. El pensamiento surgió de lo más profundo de su ser, la parte que rastreaba salidas, catalogaba olores y que ahora inundaba su torrente sanguíneo con un sabor muy específico de pavor primario. No era pavor al peligro, era peor. Era pavor a ser descubierto. Nuestros tesoros. Va a encontrar nuestros tesoros, los olores, las reliquias sagradas. Distráela, derríbala, muéstrale una ardilla. Es solo el asentamiento, dijo Orin, con la voz un poco demasiado tensa. El castillo es viejo. Gemma no levantó la vista. Ayer no lo hacía. Presionó con un dedo el borde de la tabla. Se movió, solo una fracción. Hay un hueco debajo. Su tono era práctico, como el de un sanador que diagnostica un esguince. Deslizó los dedos por la rendija y levantó. La tabla se alzó con un suave gemido de protesta. El corazón de Oren intentó salírsele por la garganta. Por un momento, solo hubo silencio. Gemma miraba fijamente la cavidad oscura bajo el suelo de su dormitorio. Oren miraba la nuca de ella, rezando por un terremoto localizado. Lentamente, metió la mano en el espacio. Lo primero que sacó fue una cinta de seda azul. Era una que él había visto por última vez tejida en su cabello en el festival de primavera. Luego otra, de terciopelo carmesí. Después, una cascada de ellas, 47 en total, como descubriría más tarde. Un vibrante tesoro de recuerdos que él no recordaba haber coleccionado. Le siguió una única y perfectamente prensada campanilla de invierno, la primera flor de la temporada, del día en que caminaron por el sendero del río. Luego una servilleta de lino, doblada en un cuadrado perfecto. Todavía olía ligeramente a jabalí asado y vino con miel de su festín de unión. La servilleta. Está tocando la servilleta. Nuestro olor está en esa servilleta. La oleada de satisfacción posesiva que lo recorrió fue mortificante. Él no la había puesto allí. Estaba seguro de eso. También empezaba a darse cuenta, seguro de casi nada más sobre lo que su cuerpo hacía entre la medianoche y el amanecer. La cosa empeoró. Sacó un guijarro de río liso y gris. Era el mismo que ella sostenía cuando él la besó por primera vez. El frío de la piedra contrastaba bruscamente con el calor de sus labios. Luego vinieron los calcetines. 6 de ellos, todos suyos, y ninguno hacía juego. Los calcetines eran una buena idea, insistía la parte más profunda de su mente. Lo hacía con la certeza defensiva de alguien a quien se le ha cuestionado una decisión con la que sigue totalmente comprometido. Mucho olor a pie, muy potente, muy de compañera. Una buena adición. Orin, dijo Gemma, con una voz inquietantemente tranquila. Se giró para mirarlo, con sus ojos grises indescifrables. Sostenía un calcetín de rombos desparejado. Explica los calcetines. No puedo, logró decir, con palabras que sabían a ceniza. Lo decía literalmente. No podía explicarlo porque no lo entendía. Había fragmentos, imágenes borrosas que él descartaba como sueños extraños. Caminaba descalzo por pasillos oscuros. Sentía el peso satisfactorio de un objeto pequeño y suave en la mano. Tenía el impulso de llevarlo a un lugar seguro, un lugar que oliera a hogar, a ella y a lo suyo.
Siempre se despertaba en la cama, exactamente donde se había quedado dormido. No había pruebas de que hubiera pasado nada, excepto, al parecer, por el creciente museo bajo la tabla del suelo. El último objeto que sacó del hueco fue el que realmente lo destrozó. Era un pequeño retrato, pintado en un trozo de pizarra. Era ella, sentada junto a una ventana, con un libro en el regazo y una pequeña sonrisa privada en el rostro. Objetivamente, era una pintura terrible. El artista le había hecho un ojo ligeramente más grande que el otro, y una nariz que sugería un ancestro lejano con forma de patata. Sin embargo, era innegablemente ella. Capturaba la tranquila satisfacción que él amaba, aunque la ejecución fuera un desastre. «Yo no encargué esto», dijo Orin, con voz hueca. Gemma estudió el retrato, su pulgar trazando el ojo torcido. Alguien lo hizo. El pintor de la corte, el maestro Hemlock, me dijo el mes pasado que estaba demasiado ocupado con los retratos de los varones para trabajos privados. Orin cerró los ojos. En algún lugar, enterrado en la neblina de lo que él había supuesto que eran sueños, había un recuerdo. Estaba de pie en la puerta de una cabaña en la oscuridad, sosteniendo un conejo recién cazado en cada mano. Y un pintor aterrorizado con un gorro de dormir asentía enérgicamente. «Creo», dijo con cuidado, «que pude haber pagado por él con conejos». «¿Le pagaste a un pintor con conejos?» «2 conejos, uno por el trabajo y otro por la molestia de ser sacado de la cama a las 3 de la mañana?» «Creo que sí». Gemma miró el terrible retrato, luego la pila de cintas, la flor, el guijarro y la pequeña montaña de calcetines. Lo miró a él, a la cruda humillación que luchaba con una desconcertada autodefensa en su rostro. Se preparó para la risa, la confusión, quizás el miedo. Un compañero cuyo lobo lo hacía sonámbulo para llevar una vida de robo de calcetines no era exactamente una señal de estabilidad. En cambio, ella asintió levemente, pensativa. «Claro», dijo, como si fuera la cosa más lógica del mundo. «Supongo que los calcetines son lo más difícil de explicar. El resto tiene cierto sentido». Se levantó, sosteniendo con cuidado el retrato de pizarra, y pasó junto a él para salir del dormitorio. Oyó sus pasos alejarse por el pasillo, y luego el sonido de un martillo y un clavo. Cuando regresó, tenía las manos vacías. «¿Qué hiciste?», preguntó él, con voz ronca. «Lo colgué en mi estudio, sobre el escritorio. No es un retrato muy fiel, pero el sentimiento es robusto». Volvió al hueco, se arrodilló, recogió una cinta verde suelta de la pila y la volvió a colocar dentro con cuidado. «Tu lobo es la persona más romántica de este castillo». «Somos la misma persona», dijo él, con un matiz de desesperación en la voz. Ella lo miró, con una pequeña sonrisa cómplice en los labios. Era la sonrisa del cuadro, pero infinitamente mejor. «Y sin embargo», dijo, volviendo a colocar suavemente la tabla del suelo. El chirrido había desaparecido. Un silencio mucho más grande y complicado había ocupado su lugar. Orin pasó el día siguiente en un estado de profundo conflicto interno. Mientras mediaba en una disputa sobre derechos de pastoreo con los granjeros de la Cresta Norte y revisaba las listas de patrulla con Marsh, su beta, una guerra civil se desataba en su interior. La parte de él que había construido el tesoro no se arrepentía en absoluto. Lo encontró, nuestro santuario, nuestro testamento, y colgó el retrato. Honró el retrato. Esto es una reivindicación. Deberíamos celebrarlo. Deberíamos traerle otro calcetín. «No, absolutamente no. No más calcetines. No más nada. Esto se acaba ahora. Es un calcetín muy bueno. Lo vimos el martes. Tiene un talón excelente». «¿Su Majestad?», preguntó Marsh, interrumpiendo su informe. Era un hombre curtido y paciente que había servido al padre de Orin antes que a él, y conocía a Orin desde que era un cachorro que mordisqueaba las patas de la mesa del consejo. Su rostro tenía la permanencia escarpada de un acantilado. Todo en Marsh sugería que si lo dejabas en la cima de una colina durante 100 años, volverías y lo encontrarías todavía de pie, ligeramente quemado por el viento, esperando órdenes. «¿Está escuchando?» «Sí, Marsh,
La madera, fascinante. Estábamos hablando de la valla de la frontera norte, señor. No he mencionado la madera. Entonces la valla. Sí, dupliquen la valla. Marsh lo estudió como un herrador estudia a un caballo que cojea de una pata. No con juicio, solo diagnosticando. Parece distraído hoy, si me permite decirlo. Estoy perfectamente bien, dijo Orrin, en un tono que no convenció a ninguno de los dos. Esa noche, tomó precauciones. Atascó la puerta del dormitorio con una silla. Colocó sus botas al otro lado de la habitación y puso una línea de lavanda seca en el umbral. Un truco que su abuela juraba que despertaría a cualquier sonámbulo. Se acostó en la cama, rígido de determinación, y se obligó a sí mismo a no moverse. Se despertó al amanecer. La silla seguía atascando la puerta. Sus botas estaban intactas. La lavanda no había sido tocada. Funcionó, suspiró, desplomándose de alivio. Gemma, ya vestida y revisando documentos a los pies de la cama, lo miró. Saliste por la ventana. ¿Qué? Sobre las 2, saliste por la ventana, te dejaste caer al patio, que es una caída de 12 pies, por cierto, así que deberíamos hablar de eso, y volviste por el mismo camino una hora más tarde. Pasó la página. Llevabas algo, pero estaba demasiado oscuro para ver qué era. Se quedó mirándola. Luego, con un pavor creciente, revisó la tabla del suelo. Acurrucada entre las cintas había una nueva adición. Un peine de madera finamente tallado, que reconoció como uno que Gemma guardaba en su tocador, a 2 pisos de distancia, en el lado opuesto del castillo. El peine es exquisito. Observó la parte lobuna de su mente con profunda satisfacción. Huele a su pelo después de la lluvia. La colección crece. Se suponía que la colección no debía crecer. Se suponía que debía detenerse. Escalaste un muro de 12 pies mientras dormías, dijo Gemma, sin levantar la vista. Estaría impresionada si no me preocuparan tus rodillas. Durante los siguientes 4 días, Orrin libró una guerra creciente contra sí mismo y perdió estrepitosamente. Noche 2. Se ató el tobillo al poste de la cama con una correa de cuero. No un nudo cualquiera, un haz de guía, del tipo que se usa para amarrar buques de guerra a los muelles en las tormentas. Lo comprobó 2 veces, luego otra vez, y se acostó con la sombría satisfacción de un hombre que por fin ha resuelto el problema. Se despertó con la correa cuidadosamente desatada, enrollada en su almohada como una serpiente dormida, y un nuevo par de gafas de leer de Gemma en el tesoro. Llevaba una semana buscándolas. El haz de guía era adecuado. Observó su registro de lobo. Para un barco. Noche 3. Le pidió a Marsh que pusiera un guardia fuera de la puerta del dormitorio. Tenía instrucciones estrictas de impedir que el rey saliera bajo ninguna circunstancia. Eligió a Perry, un joven lobo con cara seria y una admirable incapacidad para dejarse intimidar por el rango. Perry se apostó fuera de la puerta, armado con una silla, una linterna, y lo que Orrin sospechaba que era un exceso de confianza. Perry informó a la mañana siguiente, con el aire conmocionado de un soldado que regresa de un combate que no había previsto. Usted salió aproximadamente a la 1 de la mañana, señor. Me dijo que estaba realizando una inspección de seguridad rutinaria de los almacenes inferiores. ¿Y me creíste? Fue muy convincente, señor. Usó mi nombre completo. Sabía el nombre de mi madre. Perry vaciló. Y luego, cuando intenté discutir, dijo con mucha calma que recordaría mi dedicación en la próxima revisión de ascensos. Mi lobo te sobornó. Su lobo me superaba en rango, señor. No estoy entrenado para esto. El tesoro contenía ahora un pañuelo de encaje, con las iniciales de Gemma bordadas. Orrin estaba bastante seguro de que había estado en un cajón cerrado con llave. La cerradura no era complicada. Observó su instinto, como si fuera una defensa razonable. Noche 4. Clavó la ventana para cerrarla. 16 clavos, los contó. También movió el pesado cofre de roble delante de ella por si acaso. Y le pidió a Marsh, no a Perry, que había sido reasignado diplomáticamente a la puerta sur, que pusiera 2 guardias en la puerta. Se despertó con una ventana intacta, un cofre sin mover,
2 guardias que informaron de una noche sin incidentes y una ramita fresca de romero seco en el tesoro. ¿Cómo? Susurró. Pasó la mañana interrogando a los guardias, reconstruyendo su posible ruta y examinando cada habitación entre el dormitorio y los almacenes de hierbas de la cocina. No encontró nada, ni puertas abiertas, ni pasillos sospechosos, ni pasadizos secretos. Era como si el romero se hubiera materializado. La escalera de servicio, dijo Gemma, cuando finalmente se derrumbó y le preguntó. Estaba en su escritorio, sin levantar la vista. Detrás del tapiz en el pasillo este. Conecta nuestro piso con las cocinas. Has vivido aquí toda tu vida, Orin. No conocía la escalera de servicio. Tu lobo sí. La escalera de servicio es eficiente, confirmó su mente más profunda, con el tono de un intendente revisando las líneas de suministro. Exposición mínima. Buenas líneas de visión. Noche 5. Gemma, con el aire de alguien que resuelve un problema de ingeniería que había empezado a ofenderla personalmente, sugirió que ella se quedara despierta y lo sujetara físicamente si intentaba moverse. Se colocó con la mano en su pecho, la espalda contra el cabecero y un libro en el regazo. Aguantó hasta la 00:30. Se despertó y encontró la mano de ella todavía allí, su cabeza inclinada contra el cabecero, el libro caído y abierto sobre la manta. Su cuerpo estaba exactamente donde ella lo había dejado. Sintió una oleada de triunfo que duró exactamente lo que tardó en revisar la tabla del suelo. Un único capullo de rosa seco, metido junto al pañuelo, todavía fragante. ¿Cómo? Susurró de nuevo con menos sorpresa y más resignación. Se quedó dormida durante 11 minutos. Observó el registro del lobo, con la serena confianza de un experto en su campo. Fue suficiente. Esta vez usamos la ventana. Los clavos solo estaban en el marco, no en la hoja. Gemma, al ser informada de la ventana de 11 minutos, mostró la primera grieta genuina en su compostura desde el descubrimiento del tesoro. Se rió. No la pequeña y controlada diversión que solía permitirse, sino una risa real, descontrolada, que intentó ahogar con la mano, y no lo consiguió. No es gracioso, dijo Orin. Es un poco gracioso. Mi lobo está dirigiendo una empresa criminal usando mi cuerpo como vehículo. ¿Y a ti te parece gracioso? Creo, dijo ella, recuperando la compostura con un esfuerzo visible, que tu lobo es el romántico más decidido que he conocido. Y eso incluye al bardo que una vez le dio una serenata a mi madre con un laúd que no sabía tocar. Enderezó su libro y alisó la manta. Además, me gustaría recuperar mis gafas de leer. Tengo una auditoría comercial la semana que viene y no puedo leer 40 páginas de rendimientos de grano entrecerrando los ojos. Están debajo de la tabla del suelo. Entonces te sugiero que negocies con tu lobo. Parece razonable. Aceptó un soborno de 2 conejos. El problema no era que la gente hablara. El problema era que la gente no hablaba. Al menos no con él. Y podía sentir el peso de sus cuidadosos silencios. Marsh fue el primero en darle forma. Estaban en las almenas, supuestamente revisando las rutas de patrulla del sur, cuando Marsh dejó sus mapas y habló con el tono cuidadoso que reservaba para los temas difíciles. Señor, necesito preguntarle algo, y necesito que lo escuche como es debido. Eso nunca es un comienzo prometedor, Marsh. Perry me ha hablado de las inspecciones nocturnas. El rostro de Marsh era cuidadosamente neutral. También he hablado discretamente con la jefa de lavandería, que informa que varios artículos pertenecientes a la reina han desaparecido en los últimos 3 meses. Ella supuso que eran polillas. Yo empiezo a sospechar algo más impresionante. La mandíbula de Orin se tensó. No es nada. Un trastorno del sueño. Lo estoy manejando. ¿Es por eso que había clavos en el marco de la ventana? Orin no dijo nada. Marsh asintió lentamente. Por supuesto, señor, es solo que ha parecido preocupado últimamente. En el consejo de ayer, aprobó una moción para duplicar el arancel del grano y luego la rescindió inmediatamente. Lord Aldrich pensó que lo estaba poniendo a prueba.
Pasó el resto de la tarde tratando de descifrar el mensaje político. No había ningún mensaje político. Estaba pensando en calcetines. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Marsh parpadeó. Un único y lento parpadeo que comunicó más que los discursos enteros de la mayoría de la gente. Calcetines, repitió Marsh. Olvida que dije eso. Por supuesto, señor. Pero el rostro de Marsh, normalmente un ejercicio de compostura profesional, había desarrollado una pequeña y persistente arruga entre las cejas que no estaba allí una semana antes. La arruga de un hombre que cargaba con algo pesado y al que le habían dicho que no existía. Esa tarde, Orrin escuchó a Marsh desviar las preguntas de dos miembros del consejo que habían notado la semana errática del rey. Su Majestad está centrado en un asunto de seguridad privada, dijo Marsh. Su tono no admitía más preguntas. Está bajo control. No estaba bajo control. Marsh lo sabía. Orrin sabía que él lo sabía. Y la silenciosa ficción profesional que Marsh mantenía en su nombre. El mismo tipo de ficción que Marsh había mantenido para el padre de Orrin año tras año, cargando el peso de las cosas que el alfa no nombraba. Hizo que Orrin se sintiera más pequeño que cualquier fracaso de autocontrol que hubiera tenido. Las consecuencias llegaron ese jueves en forma de una negociación comercial con la delegación del Valle del Oeste. Debería haber sido sencillo. El Valle del Oeste quería renegociar su arancel de grano, una solicitud rutinaria que surgía cada pocos años cuando su cosecha era fuerte y querían mejores condiciones. Orrin había revisado los números. Tenía las notas informativas de Marsh. Había tenido este mismo tipo de reunión 2 docenas de veces. Pero a mitad de las palabras de apertura de la negociadora principal, su mente se enganchó en un detalle que no había anticipado. La negociadora principal, una mujer serena y de mirada aguda llamada Brenna, llevaba un pañuelo de seda azul. No del mismo tono que las cintas perdidas de Gemma, pero lo suficientemente cerca. Lo suficientemente cerca como para que la parte de su mente que rastreaba, catalogaba y deseaba se agitara con un instinto tan específico que era casi un tirón físico. Azul. No el azul correcto. El de ella es más oscuro, más como el cielo del atardecer, no del mediodía. Irrelevante. Descartar. Forzó su atención de nuevo a las palabras de Brenna. Ella hablaba de los rendimientos de los cultivos. Él pensaba en el tono preciso de una cinta que su lobo había robado hacía 6 meses y archivado bajo tesoros. Y así, Su Majestad, creemos que una reducción del 8% es justa dado el excedente. ¿Estaría de acuerdo? Orrin parpadeó. De hecho, no había estado escuchando nada después de la palabra grano. Creo, dijo para ganar tiempo, que deberíamos considerar las implicaciones más amplias. Esto era el equivalente diplomático a no decir nada en absoluto, y Brenna lo sabía. Sus ojos se agudizaron. Marsh, de pie detrás de la silla de Orrin, cambió su peso. Un movimiento tan pequeño que solo alguien que lo conociera desde hacía 30 años lo habría interpretado como una alarma. La negociación avanzó a duras penas. Orrin se recuperó lo suficiente para evitar el desastre, pero no lo suficiente para evitar parecer distraído. Y un rey distraído en una mesa de negociación era sangre en el agua. Brenna presionó por un 10%. Orrin, que normalmente habría contraofertado con un 5 y acordado un 7, aceptó un 9 simplemente para terminar la reunión. Después, Marsh cerró la puerta y se quedó de pie con las manos entrelazadas a la espalda, sin decir nada. El silencio fue más fuerte que cualquier reprimenda. Lo sé, dijo Orrin. Le dio un 9%, señor. Es una concesión significativa en un acuerdo de 5 años. Lo sé, Marsh. ¿Por los calcetines? No directamente por los calcetines, indirectamente por los calcetines. Orrin se frotó la cara con ambas manos. Sí, indirectamente por los calcetines. La expresión de Marsh no cambió, pero la arruga entre sus cejas se profundizó una fracción. No dijo, esto está empeorando. No necesitaba hacerlo. Simplemente recogió los documentos comerciales y salió de la habitación con la silenciosa eficiencia de un hombre que iba a pasar las siguientes 2 horas averiguando cómo mitigar una concesión de arancel de grano
del 9% hecha porque su rey estaba pensando en cintas. Los descubrimientos, mientras tanto, continuaron acumulándose, no del tesoro, sino de todo el castillo. El lobo de Orin, resultó, había estado ocupado durante mucho más tiempo de lo que sugerían las tablas del suelo. El jardinero jefe mencionó de pasada que alguien había estado dejando pequeños ramos de flores silvestres en el banco favorito de la reina en el jardín este. Supuse que era usted, señor, muy considerado, aunque la selección es poco convencional. Principalmente dientes de león. Los dientes de león están infravalorados, señaló firmemente el registro del lobo. Son resistentes, como ella. El jefe del establo se informó que el rey había visitado los establos a las 3 de la mañana, en al menos 4 ocasiones distintas, había pasado 20 minutos cepillando a la yegua de Gemma y se había ido sin decir palabra. El caballo parecía disfrutarlo, señor. Es el animal mejor cuidado del establo, y no la he tocado en un mes. La yegua es una extensión de nuestra compañera. Merece ser cepillada. Su pelaje ha mejorado mucho. La aprendiz de panadero, una temblorosa chica de 16 años, confesó que el rey había aparecido en la cocina a medianoche hacía un mes. Había preparado en silencio un plato de los pasteles de miel favoritos de Gemma. Lo había dejado fuera de la puerta de su estudio y había desaparecido. No se lo dije a nadie, Su Majestad. Parecía concentrado. Además, iba descalzo y pensé que podría ser una costumbre real que no conocía. El bibliotecario del castillo, un hombre marchito llamado Fenn, que llevaba 40 años organizando la colección Blackmane, se acercó a Orin en el pasillo con una expresión de dolor. Señor, no quiero ofender, pero alguien ha estado reorganizando la sección de poesía. Específicamente, todos los volúmenes de poesía amorosa se han movido a un estante justo fuera del estudio de la reina. Los encontré apilados muy ordenadamente al amanecer. El sistema de organización es en realidad bastante bueno, añadió a regañadientes. Mejor que el mío, si soy sincero. Pero es el principio. La poesía estaba mal archivada, insistió el registro del lobo. Tenía que caminar demasiado para alcanzarla. La nueva disposición es óptima. Cada revelación era su propia pequeña humillación. El rey Alfa, comandante de la manada Blackmane, señor de las tierras del norte, había estado caminando sonámbulo por su propio castillo durante meses como un fantasma enamorado, realizando actos de devoción doméstica con el sigilo y la determinación de una operación militar. Había cepillado caballos, horneado pasteles, reorganizado bibliotecas y entregado flores silvestres. Todo mientras, en lo que a su mente consciente respectaba, dormía pacíficamente. Es una operación militar, insistió el instinto más profundo. Objetivo, demostrar el valor de la compañera. Estado, en curso. Eficacia, alta. No es alta. Ella encuentra dientes de león en un banco y piensa que los dejó un jardinero. Ella lo sabe. Y eso se dio cuenta Orin con una sacudida nauseabunda. Probablemente era cierto. Gemma se daba cuenta de todo. Probablemente lo había sabido o sospechado durante meses. Los pasteles fuera de su puerta, el caballo cepillado, las flores, la poesía que migraba misteriosamente. Lo había sabido y no había dicho nada y le había permitido conservar su dignidad. El pensamiento debería haber sido reconfortante. En cambio, empeoró la vergüenza. Ella lo había estado protegiendo de su propia vergüenza, y él había estado demasiado ensimismado para siquiera darse cuenta de que lo estaba haciendo. El punto de quiebre llegó un martes. Fue, en retrospectiva, un martes ordinario. Orin tenía un horario completo, consultas comerciales por la mañana, un ejercicio de entrenamiento con la Guardia Fronteriza por la tarde, cena con una delegación del Valle del Oeste. Estaba cansado. No había dormido bien, lo cual era irónico dado que su cuerpo aparentemente pasaba la mitad de la noche en extensas misiones de reconocimiento sin su conocimiento o consentimiento. Gemma estaba en su estudio cuando él pasó. El terrible retrato colgaba sobre su escritorio. Había añadido un pequeño estante debajo, y en el estante estaban el guijarro de río, la campanilla de invierno prensada y el peine de madera.
el que su lobo había recuperado de 2 pisos de distancia y del lado opuesto del castillo, navegando por una escalera de servicio que Orin no sabía conscientemente que existía. Los había dispuesto con la tranquila precisión que aportaba Sodom, no como una broma, no como una exhibición, sino como si fueran simplemente objetos que pertenecían allí. Llevaba la cinta de terciopelo carmesí en el pelo. Se detuvo en el umbral. Algo en la escena, el retrato, el estante, la cinta, lo golpeó en un lugar que no sabía que estaba magullado. Había tomado cada prueba de que él era, en algún nivel, un hombre que caminaba sonámbulo por su propio castillo, robando calcetines y sobornando a pintores con conejos muertos. Y lo había convertido en algo hermoso. Había convertido su vergüenza en decoración. Y ella lo miraba con esa mirada tranquila y comprensiva. Y él podía sentir la parte de sí mismo que había coleccionado esas cosas agitarse con calidez y satisfacción, y lo odiaba. Odiaba que estuviera fuera de su control. Odiaba que ella lo aceptara mejor que él. Odiaba que el lobo fuera más valiente que el rey. No tienes que exhibirlos, dijo. Su voz salió mal, tensa, despectiva, la voz que usaba con los señores recalcitrantes, no con ella, nunca con ella. La expresión de Gemma no cambió. Lo sé. La gente lo verá. Harán preguntas. Que las hagan. Gemma. Entró en la habitación y la frustración que se había estado acumulando durante una semana, las noches de insomnio, las contramedidas fallidas, el goteo constante de revelaciones del personal del castillo, que aparentemente habían sido testigos de los romances nocturnos de su lobo, creció como una ola. Tratas esto como si fuera encantador, como si fuera una peculiaridad entrañable. No lo es. Soy el rey Alfa y no puedo controlar mi propio cuerpo. No puedo dormir toda la noche sin que mi lobo me convierta en un ladrón sentimental, un lunático descalzo, portador de conejos y organizador de poesía. La manada está empezando a darse cuenta. Marsh me está cubriendo. Perry piensa que estoy loco o que estoy probando su lealtad. El bibliotecario está molesto por el sistema de organización. Y tú estás aquí sentada haciéndole un santuario. Su mano, que había estado descansando en su escritorio, se quedó muy quieta. ¿Un santuario? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, lo sé, dijo ella. Su voz se había vuelto silenciosa de una manera que él reconoció demasiado tarde. El silencio particular que significaba que no se estaba calmando, sino decidiendo exactamente cuánto de sí misma retirar. ¿Quieres decir que debería estar tan avergonzado de esto como tú? Quiero decir que no es una broma, Gemma. Quiero decir que no es algo para poner en un estante y llamar robusto. Es un problema, y que tú lo trates como si no fuera nada, como si mi completa incapacidad para gobernar mi propio cuerpo dormido fuera solo un detalle encantador. Me hace sentir... Se detuvo, pero no lo suficientemente pronto. ¿Te hace sentir qué? Preguntó ella, todavía con ese silencio devastador. Como si no entendieras lo que me cuesta. Dijo. Y ahí estaba, la cosa más cruel, envuelta en autocompasión, dirigida a la única persona que lo entendía mejor que nadie en el mundo. La única persona que había visto todo de él y no se había inmutado. La única persona que había estado protegiendo silenciosamente su dignidad durante meses mientras él estaba demasiado ensimismado para darse cuenta. Gemma lo miró durante un largo rato. Sus ojos grises, que él había visto cálidos de diversión, agudos de inteligencia y suaves de amor, estaban perfectamente planos. Algo detrás de esos ojos, la parte concisa, práctica y archivadora de ella, ya había tomado su determinación. Ya veo, dijo. Se levantó de su escritorio, ordenó sus documentos en una pila pulcra y pasó junto a él, no con ira, con algo peor, una decisión tranquila y precisa de dejar de estar donde no era querida. No cerró la puerta de un portazo, la cerró con un suave clic, y el sonido fue la cosa más solitaria que Orin había oído jamás. ¿Qué has hecho? El pensamiento era suyo, enteramente, completamente suyo. Su lobo, su instinto,
La parte de él que había pasado meses construyendo un monumento a cuánto amaba a esta mujer, no tenía nada que decir. Por primera vez en su vida, el registro más profundo de su mente se había quedado en silencio. La ausencia de esa corriente cálida, caótica y amorosa era más aterradora que cualquier cosa que hubiera enfrentado jamás. Ella no abandonó el castillo. Eso habría sido dramático y Gemma nunca era dramática. Simplemente se convirtió en la reina. No su Gemma, la reina. Coordinó con el personal de la cocina, revisó las rotaciones de la guardia, aprobó las reparaciones del puente oeste. Asistió a la cena con la delegación del Valle del Oeste, la misma delegación cuyo arancel de grano él había estropeado porque estaba pensando en cintas. Y fue encantadora, precisa y cálida con todos en la sala excepto con él. Con él fue perfectamente cortés. Le pasó la sal cuando la necesitó. Se rió de la broma de Brenna sobre la cosecha, una risa real, cálida y generosa. Se dirigió a él como Su Majestad delante de los delegados. Fue el Su Majestad lo que lo destrozó. No lo había llamado así en privado desde su año de unión. Era un título, no un nombre. Un muro construido con dos palabras. Brenna, a quien se le escapaban muy pocas cosas, miró de uno a otro durante el segundo plato. Lo que sea que vio hizo que su sonrisa diplomática vacilara por un momento. Pasó el resto de la velada siendo ligeramente más amable con Orin, lo que de alguna manera fue peor que el desprecio. En su dormitorio esa noche, la distancia entre su lado de la cama y el de ella bien podría haber sido un cañón. Ella se durmió, o fingió hacerlo, de cara a la pared. Él se quedó despierto mirando al techo. Su lobo no se movió. Lo esperó. El familiar tirón del sueño que no era del todo sueño, el suave deslizamiento hacia la corriente más profunda, donde el instinto tomaba las riendas, y su cuerpo se movía con un propósito silencioso a través del castillo oscuro. Esperó el impulso de levantarse, de caminar descalzo a la lavandería, a la cocina, al jardín donde crecían los dientes de león. Esperó a que el lobo anulara su miseria con su devoción terca y sinvergüenza. No llegó nada. La parte más profunda de él, la parte que había catalogado fiel y obsesivamente cada pequeña pieza de la mujer que amaba, se había acurrucado en sí misma y se había quedado en silencio. Ningún impulso de coleccionar, ninguna satisfacción en el olor de ella en la almohada a su lado. Solo un vacío, un nada inmóvil donde antes estaba la calidez. Yació allí durante horas. En un momento dado, se encontró extendiendo la mano hacia la tabla del suelo, no para añadir algo, sino para tocar su borde, para recordarse que el tesoro seguía allí, que los meses de pruebas que su lobo había construido, un calcetín robado y una flor prensada a la vez, no se habían desvanecido junto con todo lo demás. La tabla estaba sólida, el hueco debajo estaba lleno, pero la mano que la alcanzó era solo una mano, solo la mano de un hombre sin una corriente más profunda que la guiara. Solo Orin, solo en la oscuridad, con todo el peso de lo que había hecho y sin ningún instinto detrás del cual esconderse. Había roto algo, y sabía, con la certeza visceral de un hombre que acababa de descubrir que su propio orgullo era la cosa más peligrosa de su reino, que un gran gesto no lo arreglaría. El decreto que había estado redactando idealmente en su mente, la declaración arrolladora y romántica, todo ello era solo otra forma de representar el amor en lugar de practicarlo. Su lobo lo había entendido instintivamente. El amor no era una proclamación. Eran pasteles dejados fuera de una puerta, un caballo cepillado a las 3 de la mañana, poesía movida más cerca de donde ella pudiera alcanzarla. Pequeños actos, poco glamurosos y constantes de prestar atención. Lo que Gemma necesitaba no era un rey haciendo una declaración. Lo que necesitaba era que el hombre que la había herido apareciera, hiciera el trabajo y recuperara lo que había dañado. Día 1. Se despertó antes del amanecer. Gemma ya se había ido. Había empezado a levantarse temprano, otra forma de distancia silenciosa. Fue él mismo a la cocina. Se le ocurrió, de pie en la vasta cocina del castillo a una hora en que ningún rey tenía nada que hacer allí, que no tenía idea de cómo hacer pasteles de miel. Su lobo, aparentemente, lo había logrado mientras dormía,
lo cual era un testimonio de las capacidades del lobo o una acusación de la simplicidad de la receta. Encontró a la aprendiz de panadero ya trabajando, dando forma a los panes. Ella lo miró con el particular horror de una joven que ha sido descubierta por la autoridad en un espacio que consideraba privado. «Necesito hacer pasteles de miel», dijo Oren. «¿Usted, señor?» «Yo». Ella le señaló los ingredientes con la cautelosa amabilidad de alguien que ayuda a un animal grande que ha entrado en la habitación equivocada. La miel estaba en la despensa superior. La harina era autoexplicativa. El horno no. Los resultados fueron comestibles, técnicamente. El glaseado era desigual. Usó demasiada canela. Se quemó el pulgar con la bandeja de hornear. Y uno de los pasteles tenía una forma que sugería un evento geológico en lugar de uno de repostería. La aprendiz observó toda la producción desde una distancia respetuosa, con una expresión que sugería que ya estaba componiendo la historia que contaría a sus nietos. «Los pasteles de Su Majestad el Lobo eran mucho mejores», ofreció, y luego inmediatamente pareció desear que el suelo se la tragara. «Estoy seguro de que sí», dijo Orin. «Es mejor en la mayoría de las cosas». Dejó el plato fuera de la puerta del estudio de Gemma sin nota, sin cinta, sin florituras. Solo los pasteles, imperfectos, ligeramente torcidos, hechos por un hombre que estaba despierto y eligiendo estar allí. Cuando pasó una hora más tarde, el plato estaba vacío. Ella no dijo nada al respecto. Él tampoco dijo nada, pero el plato vacío se sintió como algo. No, perdón, todavía no. Pero la puerta no había estado cerrada con llave. Día 2. Encontró la tubería que goteaba en el ala oeste, la que había estado goteando en el pasillo fuera de su estudio durante meses, la que ella le había mencionado al mayordomo 3 veces, la que el mayordomo seguía prometiendo arreglar la semana que viene. Orin pasó 2 horas de rodillas en un charco con una llave inglesa y un vocabulario que habría escandalizado a la corte. La tubería, que había sido instalada por un fontanero, cuya comprensión de la presión del agua parecía ser en gran parte teórica, resistió cada intento de reparación con una especie de persistencia malévola. Marsh lo encontró allí, con las mangas arremangadas, cubierto de óxido y algo que podría haber sido algas. «Señor, ¿qué está haciendo?» «Arreglando una tubería, Marsh». Marsh miró al rey, arrodillado en un charco, luchando con una conexión corroída que parecía ser más antigua que la monarquía. Abrió la boca, la cerró. Luego, sin decir palabra, se arrodilló a su lado y sostuvo la linterna con firmeza. Trabajaron en silencio durante 20 minutos. Marsh le pasaba herramientas cuando era necesario y absorbía el ocasional chorro de agua oxidada sin quejarse. Cuando la tubería finalmente dejó de gotear, Marsh le entregó un paño. «Ella lo mencionó, ¿verdad?», dijo Marsh. «3 veces, al mayordomo». «Ya veo». Marsh hizo una pausa. «El mayordomo es un idiota, señor, pero nunca antes se había interesado por la fontanería. Ahora me interesa». Marsh lo miró durante un largo momento, del tipo de mirada que ve a través de reyes y títulos y llega al hombre que hay debajo. Luego asintió una vez y volvió a sus deberes. Esa tarde, Gemma caminó por el pasillo y se detuvo. El suelo estaba seco. El goteo persistente que había sido la música de fondo de su estudio durante medio año había desaparecido. Se quedó allí un momento, mirando las piedras secas. No dijo nada, pero se quedó allí más tiempo del que requería la observación. Día 3. Encontró al maestro Hemlock en su estudio, una habitación estrecha en la torre sur del castillo que olía a aceite de linaza y desesperación silenciosa. El pintor había estado visiblemente encogiéndose cada vez que se encontraba con el rey durante meses, una reacción que Orin ahora entendía con una claridad humillante. Cuando Orin apareció en su puerta, Hemlock agarró su pincel como un arma y se puso del color del pergamino viejo. «No estoy aquí para encargar nada», dijo Orin rápidamente. «Y llevo zapatos. Quería disculparme». «¿Disculparse, señor?» «Por despertarte a las 3 de la mañana con conejos muertos, en lo que entiendo que fue más de una ocasión». El terror de Hemlock cambió, grado a grado, a desconcierto. «¿Usted lo recuerda?» «Fragmentos. Me han dicho que fui insistente».
Y descalzo. Muy descalzo, señor, y muy concentrado. La primera vez, llamó durante bastante tiempo. Pensé que era un oso. Cuando abrí la puerta, sostenía 2 conejos por las orejas y dijo, muy claramente, como si fuera una petición perfectamente normal, necesito un retrato de la importante. Hazle bien los ojos. Luego me entregó los conejos y se fue. ¿Y la segunda vez? La segunda vez que volvió para comprobar el progreso, se quedó detrás de mí durante 4 horas mientras pintaba. De vez en cuando, se inclinaba sobre mi hombro, señalaba el retrato y decía, preciso. También gruñó una vez, lo que tomé como una referencia a la estructura ósea de la reina, aunque confieso que no estaba seguro. Hemlock hizo una pausa. También se comió una manzana de mi mesa sin preguntar. Menciono esto solo para que conste. ¿Me comí tu manzana? Era una buena manzana, señor. Orin se quedó allí, en el estrecho estudio de un hombre que su lobo había aterrorizado durante meses, y sintió que algo cambiaba. No la absolución, aún no se la había ganado de Gemma, y el perdón de Hemlock, aunque generoso, no era el punto. El cambio fue más simple que eso. Estaba de pie en el desastre que su lobo había creado, y en lugar de fingir que no había sucedido, lo estaba limpiando. Era poco glamuroso, era vergonzoso, era exactamente el tipo de cosa que su padre nunca habría hecho. Me gustaría pagarte adecuadamente, en monedas esta vez, no en casa. Eso es muy generoso, señor, pero los conejos en realidad estaban bastante buenos. Mi esposa hizo un estofado. Le pagó a Hemlock 12 monedas de plata de todos modos. Era, sospechaba, el retrato mejor pagado en la historia de la manada Blackmane. Solo la nariz valía un reembolso. Día 4. El patio de entrenamiento, temprano en la mañana. Orin siempre había sido un luchador formidable. Era la única área donde el rey y el lobo estaban de acuerdo sin discusión. Pero hoy no estaba aquí para entrenar. Estaba aquí porque Gemma usaba el patio en las mañanas para su propia práctica, y él sabía que ella valoraba su espacio allí. No se le acercó. Se sentó en el muro bajo al borde del patio y esperó. Ella practicaba con una espada corta, sus movimientos fluidos y económicos. No los amplios y dramáticos movimientos de alguien que actúa, sino los patrones ajustados y controlados de alguien que se había entrenado para la función. Ella era consciente de él. Podía decirlo por la tensión fraccional en sus hombros, pero no lo reconoció hasta que terminó. Cuando bajó la espada y lo miró, él habló. «Si entiendes lo que me cuesta», dijo. Sin preámbulos, sin formalidad real. Siempre lo has entendido. Eso es lo que hizo que fuera lo suficientemente seguro como para avergonzarse en primer lugar. Y te castigué por ello. Esa fue la cosa más cruel que he hecho. Y he hecho algunas cosas bastante terribles durante las negociaciones comerciales. Ella sostuvo su mirada. Sí, dijo, lo fue. Sin absolución, sin calidez. Solo la verdad, declarada con la misma precisión que aportaba a todo. Él asintió, aceptándolo, y la dejó con su práctica. No pidió perdón. Aún no se lo había ganado. Día 5. Dejó de evitar a Marsh. Estaban en las almenas, el mismo lugar donde Orin había mentido sobre estar bien hacía 2 semanas. Y esta vez Orin le dijo la verdad. Toda. El tesoro, el sonambulismo, los calcetines, los conejos, el retrato, la huida por la ventana, el haz de guía desatado, el guardia sobornado, el capullo de rosa de los 11 minutos, la escalera de servicio que no sabía que existía, los dientes de león en el banco, el caballo cepillado, los pasteles de medianoche, la sección de poesía reorganizada, la vergüenza y lo que le había dicho a Gemma. Marsh escuchó todo el relato sin interrupción. Su rostro pasó por varias expresiones: sorpresa, algo que podría haber sido diversión reprimida, preocupación y finalmente algo que se parecía notablemente al afecto. Calcetines, dijo Marsh. 6 de ellos, ninguno a juego, y trataste de atarte a la cama con un haz de guía. Mi lobo lo desató, enrolló la correa en mi almohada y fue a robarle las gafas de leer. ¿Enrollada ordenadamente? Muy ordenadamente.
Marsh se quedó en silencio durante un largo momento, mirando hacia el valle. El viento movía la hierba en largas y lentas olas. Cuando habló, su voz era diferente, más tranquila, más personal, como si estuviera saliendo del papel de Beta y entrando en algo más cercano a lo que realmente era, lo más parecido a un padre que le quedaba a Oren. Tu padre habría arrancado esa tabla del suelo y quemado el contenido. Lo habría visto como una debilidad, un alfa perdiendo el control de sus propios instintos. Marsh hizo una pausa. Habría estado furioso consigo mismo y habría descargado esa furia en todos los que lo rodeaban, especialmente en tu madre. Oren no dijo nada. Lo había sospechado, de la manera en que los niños sospechan cosas sobre sus padres que nadie confirma. Tu padre era un alfa fuerte, continuó Marsh con cuidado, pero era un hombre duro y murió con muy pocas personas que realmente lo conocieran. Estuve a su lado durante 20 años y podría contar con una mano las veces que me dejó ver lo que había debajo. Se giró para mirar a Oren. No eres tu padre, señor, y eso no es un defecto. Es la razón por la que esta manada te ama, y es la razón por la que tu compañera te ama, aunque en este momento, añadió, sospecho que te ama un poco menos de lo habitual. La herí, Marsh. Sí, y estás aquí contándomelo en lugar de fingir que no sucedió. Eso no es poca cosa. Hizo una pausa. Tampoco es suficiente, pero no es poca cosa. Al sexto día, Gemma vino a buscarlo. Estaba en el gran salón, solo, revisando las listas de patrulla que había estado descuidando. Era tarde. La luz entraba por las altas ventanas en largas láminas ambarinas que hacían que las motas de polvo parecieran algo de una pintura. Una pintura mejor que la de su estudio, aunque francamente eso era un listón bajo. Se sentó frente a él, con las manos cruzadas sobre la mesa. Su postura era recta, su expresión seria. Parecía una mujer que había sopesado algo cuidadosamente y había llegado a una conclusión. La tubería en el corredor oeste está arreglada, dijo. Lo está. Los pasteles de miel estaban ligeramente quemados. Lo estaban. El maestro Hemlock me dijo que le pagaste 12 monedas de plata. Estaba confundido. Dijo que la tarifa original era de 2 conejos y que lo había considerado generoso. Orin casi sonrió. Casi. Sentí que se justificaba un recargo. Su esposa hizo un estofado. Me dijo eso también. También me dijo que durante el encargo original insististe en verlo pintar, durante 4 horas, y que periódicamente te inclinabas sobre su hombro, señalabas el retrato y decías, preciso. Lo siento en nombre de la dirección de arte de mi lobo. No lo sientas. Es el retrato más honesto que nadie me ha hecho jamás. Parezco una mujer con una cara torcida que está genuinamente contenta. Eso es lo que soy. Hizo una pausa. La mayor parte del tiempo. El silencio que siguió no fue el silencio frío de la semana pasada. Era el tipo de silencio que tiene una puerta, todavía cerrada pero ya no con llave. Me heriste, dijo, porque hice que fuera seguro para ti sentir vergüenza. Acepté el tesoro, el sonambulismo, todo. Y en lugar de corresponder a esa aceptación, me convertiste en el enemigo. Hiciste de mi comprensión el problema. Sí, eso no puede volver a pasar, Orin. No pasará. No lo sabes. No puedes prometer que tu vergüenza no volverá a superarte. Lo que puedes prometer es que cuando lo haga, no la dirigirás hacia mí. Dejó que la verdad de eso se asentara. Tenía razón. No podía garantizar que no sentiría vergüenza. El lobo iba a seguir siendo el lobo, y una parte de él siempre encontraría la situación de los calcetines mortificante. Pero la vergüenza era suya para cargarla, no de ella. Lo prometo, dijo. Y cuando falle, porque probablemente lo haré en algún momento, prometo que arreglaré la tubería. El fantasma de una sonrisa, la primera dirigida a él en 6 días. Eso es extrañamente específico. Es una metáfora y también literal. El pasillo de tu estudio ha estado mojado durante 6 meses, Gemma. Debería haberlo arreglado mucho antes de necesitar disculparme. Sí, dijo ella, deberías haberlo hecho.
pero la frialdad había desaparecido de sus ojos. Algo más cálido estaba volviendo, cauteloso y aún no completo, pero presente, como la primera cosa verde que brota después de una larga helada. Metió la mano en el bolsillo y colocó algo sobre la mesa entre ellos. Era un trozo de papel doblado. Lo abrió. Era una lista, escrita con su letra pulcra y precisa. Cada artículo que su lobo había coleccionado, catalogado por fecha o su mejor estimación de la fecha, con una breve nota al lado de cada uno. Cinta de seda azul, Festival de Primavera, tercer año de nuestra unión. Llevabas la túnica gris que me gusta, la que hace que tus hombros se vean ridículos. Guijarro de río, primer beso. Estabas temblando y fingiendo que no. Servilleta de lino, festín de unión. Derramé vino en mi vestido y me dijiste que parecía intencional. Me enamoré un poco de ti en ese momento. Campanilla de invierno prensada, primer día de primavera, año 2. La recogiste y luego no me la diste porque dijiste que parecía presuntuoso. Aparentemente, tu lobo no estaba de acuerdo. Calcetín de rombos desparejado, izquierdo, fecha desconocida. No tengo idea de qué significado tiene esto. El lobo puede que simplemente tenga un gusto terrible en calcetería. Capullo de rosa seco. Adquirido durante la ventana de 11 minutos. En realidad no estuve dormida los 11 minutos completos. Te vi volver a entrar por la ventana con una flor entre los dientes. Fue la cosa más ridícula y más romántica que he visto en mi vida. Lo leyó 2 veces, luego una tercera vez. Su visión se nubló en la entrada sobre la servilleta y de nuevo en la del capullo de rosa. Ella había estado despierta, lo había visto, y no había dicho nada porque entendía que algunas cosas son más honestas cuando creen que nadie las está mirando. Catalogaste el tesoro, dijo. Por supuesto que lo hice. Es una colección. Las colecciones necesitan registros. Hizo una pausa. También añadí una columna para el valor sentimental. Los calcetines obtuvieron una puntuación baja. Los calcetines están infravalorados. El registro del lobo se agitó, débil pero presente, como un perro que levanta la cabeza ante un sonido familiar. Ella lo entenderá con el tiempo. Estaba de vuelta, más silencioso que antes, tentativo, como si estuviera comprobando si todavía era bienvenido en la mente que compartía. Pero estaba allí, la corriente cálida, ridícula e impenitente de su propia naturaleza fluyendo de nuevo. Gemma, dijo, gracias. Por todo. Por catalogar los calcetines y colgar el retrato y no decirme nada de los dientes de león. Y por verme trepar por una ventana con una flor entre los dientes. Y decidir quedarte conmigo de todos modos. No decidí quedarme contigo, dijo ella. Nunca iba a no quedarme contigo, Orin. Estaba esperando que dejaras de tener miedo de ti mismo. Esa noche la llevó a su dormitorio, se arrodilló junto a la cama y levantó la tabla suelta del suelo. El hueco estaba tal como ella lo había dejado. Las cintas, la servilleta, los calcetines restantes y la única cinta verde que ella había vuelto a colocar el día que lo encontró. El capullo de rosa, el pañuelo, la colección que su lobo había construido, una misión dormida a la vez mientras el rey fingía que todo estaba bajo control. Metió la mano en su túnica y sacó un pequeño trozo de pergamino doblado. No un decreto real, no una proclamación arrolladora, solo una nota escrita de su propia mano, y le había costado 4 borradores porque su letra era terrible, y su registro del lobo tenía opiniones sobre la redacción. Para Gemma, eres la persona más valiente que conozco. No porque seas inquebrantable, sino porque eliges estar al lado de alguien que a veces tiembla y no apartas la mirada. Siento haber apartado la mirada de ti. Pasaré el resto de mi vida tratando de ser tan honesto despierto como mi lobo lo es dormido. Orin. Y también aparentemente el lobo. Somos la misma persona. Él solo tiene mejores instintos y peor sincronización. Lo colocó en el hueco junto a su cinta verde. Gemma lo leyó arrodillada a su lado, su hombro tocando el de él. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. La parte de su mente que archivaba cosas,
concisa, práctica, sin comentarios donde no se necesitaban, simplemente señaló: «Bien, quédate con este». Metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó la cinta de terciopelo carmesí, la del tesoro, la que había llevado en el pelo toda la semana, incluso cuando estaba furiosa con él, incluso cuando se había dirigido a él como Su Majestad delante de los delegados. La había mantenido puesta, se dio cuenta, incluso entonces, incluso cuando era la reina y no su yema, la cinta se había quedado. La colocó junto a su nota. «Una nueva adición a la colección», susurró. «Se está quedando con los calcetines», observó la parte más profunda de su mente con profundo contentamiento. «Esto es aceptable». «Los calcetines siguen siendo raros», murmuró Gemma, con una sonrisa jugando en sus labios. Oren se rió y el sonido llenó la habitación silenciosa como la luz llena una ventana. No dramáticamente, no de una vez, pero lo suficiente. «Y sin embargo», dijo acercándola, «son nuestro tipo de raros». 3 semanas después, el sonambulismo no se había detenido. Había hecho las paces con el tesoro. Había hecho las paces con despertarse y encontrar nuevas adiciones. Un trébol prensado, un botón liso del abrigo de invierno de Gemma, un pañuelo que olía a su jabón. Gemma había empezado a dejar un vaso de agua en la mesita de noche para cuando él regresara de sus expediciones nocturnas, porque, como ella decía, incluso los ladrones sentimentales necesitan hidratarse. Pero algo había cambiado. La frecuencia estaba aumentando. Lo que había sido 1 o 2 veces por semana, ahora era casi todas las noches y el comportamiento en sí estaba cambiando de maneras que los molestaban a ambos. Su lobo ya no solo coleccionaba, estaba organizando. Las almohadas de Gemma reposicionadas en la noche, apiladas a su alrededor como un muro. Una pesada manta de piel arrastrada desde el armario de la ropa blanca y doblada a los pies de su cama, aunque era finales de primavera y las noches eran cálidas. Leña extra apilada junto al hogar cuando ninguno de los dos la había pedido. Una mañana se despertó y encontró todas las cosas blandas de la habitación: cojines, capas dobladas, una pila de sábanas limpias del armario del pasillo, apiladas alrededor del lado de la cama de Gemma en un semicírculo tosco mientras ella dormía sin ser molestada en su centro. «Oren», dijo Gemma, examinando la disposición con la expresión de una mujer que se había despertado dentro de una fortaleza de tela. «Esto es nuevo». Era nuevo, y por primera vez el registro del lobo no se regodeaba al respecto. La parte más profunda de su mente se sentía confundida. Era la palabra más cercana: impulsada. La compulsión estaba allí, enorme e innegable, pero no venía con el habitual comentario satisfecho sobre el olor, los tesoros y las buenas adiciones. Venía con algo más primario, algo más antiguo, una urgencia sin palabras que ni siquiera el instinto podía nombrar. Construir, rodear, calentar, proteger. No sé por qué, no me importa por qué. Construir. «No creo que esto sea lo mismo», dijo Oren lentamente, sentándose en el borde de la cama, mirando el anillo de cojines. «El tesoro, las cintas, los calcetines, entiendo lo que era eso. Esto es diferente. Mi lobo está... Puedo sentirlo empujando más fuerte que antes, pero no parece saber hacia qué está empujando». Gemma miró el muro de almohadas, luego las mantas, luego a él. Su registro de lobo, la parte concisa y práctica, estaba haciendo algo inusual. Estaba en silencio. No ausente como el de Oren se había quedado en silencio después de la pelea, solo escuchando. Como si también fuera consciente de algo que no podía articular del todo. «Parece una preparación», dijo ella. «¿Pero para qué?». Ninguno de los dos tenía una respuesta. La respuesta les llegó, resultó, en la forma de una mujer muy anciana con un bastón y absolutamente ninguna paciencia para las ceremonias. Su nombre era Elspeth. Tenía 93 años, una ex sanadora que había servido a la manada Black Mane durante 6 décadas antes de retirarse a una cabaña en el borde del territorio. No había visitado el fuerte en 11 años. Llegó sin anunciarse, a pie, habiendo caminado 3 millas desde su cabaña porque,
como informó al sorprendido guardia de la puerta. Nadie me dice nada útil ya, y tuve que venir a verlo por mí misma. Marsh, que recordaba a Elspeth de su propia infancia, ella le había entablillado el brazo roto cuando tenía 9 años y le había dicho que dejara de llorar por ello. La llevó al estudio real con una expresión que mezclaba respeto con un leve cansancio de alguien que sabía lo que se avecinaba. Oí hablar de los paseos nocturnos del rey, dijo Elspeth, sentándose en una silla sin ser invitada y apoyando su bastón contra el escritorio de Gemma. Miró el terrible retrato en la pared, lo entrecerró y siguió adelante sin comentarios. Los jóvenes del castillo han estado hablando. No saben lo que significa. Por supuesto que no. Ninguno de ellos es lo suficientemente mayor para recordar. ¿Recordar qué?, preguntó Orin. Elspeth lo miró con la particular impaciencia de los muy viejos por los muy desinformados. Tu abuelo hizo lo mismo. Exactamente lo mismo. Paseos nocturnos, acaparamiento, construyendo muros alrededor de su compañera con cada cosa blanda que podía encontrar. Volvió loca a tu abuela. Pensó que había perdido el juicio. Orin se quedó muy quieto. ¿Mi abuelo? Y su abuelo antes que él, por lo que me contaron. Es un rasgo de los Blackmane. Corre en la línea alfa. Salta algunas generaciones, aflora en otras. El lobo lo sabe antes que la mente, antes que el cuerpo, a veces. Miró a Oren, luego a Gemma, y su rostro curtido se suavizó en algo que era casi gentil. Es un comportamiento de anidación, muchacho, del tipo antiguo, del tipo profundo, de antes de que tuviéramos palabras para lo que sentíamos. Tu lobo no está acaparando porque ama a tu compañera, aunque estoy segura de que sí, dado el estado de esa colección de calcetines que Marsh mencionó. ¿Marsh te habló de los calcetines? Marsh me lo cuenta todo. Siempre lo ha hecho. No interrumpas. Se inclinó hacia adelante, con ambas manos en su bastón. Tu lobo está anidando porque tu compañera está encinta. Se está preparando. No sabe cómo decirlo. El instinto es más antiguo que el lenguaje, más antiguo que el pensamiento. Simplemente sabe que algo se acerca, que necesita estar caliente y seguro y rodeado de todo lo que huele a hogar. La habitación se quedó muy silenciosa. Orin miró a Gemma. Gemma miró a Orin. Luego Gemma se miró a sí misma, una mano moviéndose casi involuntariamente a su estómago. No estoy... Empezó y luego se detuvo. Su registro de lobo, la parte que catalogaba, archivaba y se daba cuenta de todo, estaba haciendo algo que nunca antes había hecho. Estaba trayendo cosas a la luz, pequeñas cosas que había archivado y no examinado. El cansancio que había atribuido al estrés. La leve náusea de hace 2 mañanas que había culpado al pescado de la cena. La forma en que ciertos olores habían sido más agudos últimamente, más vívidos, como si alguien hubiera subido el contraste del mundo. Archivado, fatiga intermitente. Archivado, náuseas, matutinas, 2 veces. Archivado, sensibilidad olfativa aumentada, en curso. Archivado, ciclo perdido, no marcado. Debería haber sido marcado. Oh, dijo Gemma. Fue la palabra más pequeña que había pronunciado jamás, y contenía la cosa más grande que ninguno de los dos había sentido jamás. Elspeth, que había traído más cachorros al mundo de los que podía contar, observó cómo la comprensión se movía por sus rostros con la tranquila satisfacción de alguien que había caminado 3 millas para entregar exactamente este momento. Tu lobo no estaba robando calcetines porque fuera romántico, dijo, aunque no con crueldad. Estaba robando calcetines porque estaba construyendo una guarida. Cada cinta, cada manta, cada almohada apilada alrededor de tu compañera estaba preparando un lugar seguro para 3. El registro del lobo de Orin, que había estado confundido, impulsado y sin palabras durante semanas, de repente se quedó muy quieto. Y luego, como una llave girando en una cerradura, la compulsión tuvo sentido. Cada incursión nocturna, cada cinta robada, cada capullo de rosa llevado a través de una ventana, todo había estado apuntando aquí. No un santuario, no un síntoma,
un nido. Cachorro, dijo la parte más profunda de él, y la palabra llegó con una calidez tan vasta que no cabía en el lenguaje. Nuestro, seguro, cálido, hogar. Orhin se dio cuenta de que le temblaban las manos. También se dio cuenta de que estaba sonriendo y que en algún momento, no estaba seguro de cuándo, las lágrimas habían comenzado a correr por su rostro. Miró a Gemma, que lo estaba mirando, con las manos todavía en el estómago, sus ojos grises brillantes con algo que nunca antes había visto en ellos. «Vas a necesitar más calcetines», dijo Elspeth secamente, levantándose con su bastón. «Ya me voy. Marsh, deja de rondar». Desde la puerta, Marsh, que había estado rondando, se aclaró la garganta. «Felicidades, señor», dijo. Su voz era firme, pero la arruga entre sus cejas, la que había estado allí durante semanas, había desaparecido. En su lugar había algo que se parecía mucho a la alegría. Esa noche, Orrin levantó la tabla del suelo. El hueco estaba lleno. Cintas, calcetines, un guijarro de río, una campanilla de invierno prensada, una servilleta de lino, un terrible retrato en pizarra, un capullo de rosa, un peine, un pañuelo de encaje, un trébol, un botón, una nota de su propia mano y una cinta de terciopelo carmesí colocada allí por la mujer arrodillada a su lado. Metió la mano en su túnica y sacó una última cosa. Un pequeño calcetín de punto, apenas más largo que su pulgar, que había encontrado en el mercado esa tarde. Era de color amarillo pálido, hecho para un pie que aún no existía. Lo colocó con cuidado entre las cintas. Gemma lo miró durante un largo rato. Luego se inclinó y ajustó su posición, metiéndolo entre el guijarro de río y la campanilla de invierno prensada, donde encajaba como si el espacio lo hubiera estado esperando. «La colección está completa», dijo ella. «No», corrigió el registro del lobo, con la tranquila certeza de algo que había sabido la verdad mucho antes que nadie. «Apenas está comenzando». Y debajo de la tabla del suelo, en el tesoro que un lobo había estado guardando porque sabía lo que se avecinaba antes de que el rey o la reina lo supieran, un diminuto calcetín amarillo yacía entre 47 cintas y 6 calcetines de adulto desparejados y esperaba pacientemente, cálidamente, imposiblemente, al pequeño pie para el que fue hecho.